miércoles suena vuelta y media, se empieza a inclinar la balanza, encontrás lo que creías perdido, ya cantás, todo va a levantar. Vuelta y media, un miércoles normal, aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. ¡Hey! Hola, mami. Silvana. Hola, papi. Miguel. ¿Cómo están? Bien, la verdad que un caos llegar hasta acá, porque nos llamaron medio así como diciendo, por favor vengan para el jardincito. Qué linda palabra, caos. Sí, Ustedes yo saben estaba que en Pilar. Y nos En Pilar. asustamos un poco. el susto forma parte de la vida. ¿La qué? Sojas y Sojitos, más que un colegio, es una comunidad. Arranca flaco. Más que una comunidad, es una familia. Hola, papi. Hola, mami. Sí, si ya te dimos nuestros nombres, sería lindo que nos llamemos así. Y se vienen las vacaciones de invierno. Invierno y lo sabemos todos. Ya. Son 2 semanas. Semanas, ¿Y qué vamos a hacer esas 2 semanas? semanas. Sojas y Sojitos no los quiere dejar soles. No, a mí me interesaría saber, ya conociendo la institución, porque no deja de ser una institución, si Sí, está incluido sin en la... quit. Claro, si está incluido en lo que ya hemos abonado de julio. Con eso, ya la charla me entrego de otra manera. Todo está que si- incluido. Ah, Todo bueno, está listo, entonces incluido. podemos No, charlar. con lo que ya pagamos, digo. Bajo el sole. Todo está ¿Qué? incluido. Distintas actividades porque vienen las vacaciones de invierno. ¿Y qué? ¿Nos olvidamos del colegio? Nee. Nosotros tenemos que trabajar. Perdón, dijiste, ¿eh? Entonces, en Soja... Hola, mami. Hola, Ya nos papi. saludaste Sí. 3 veces. En Sojas y Sojitos los queremos acompañar. ¿A quién? Queremos estar con ustedes. Ahí ya tenía la E, no sabías qué hacer, ¿no? Bien. Primera actividad de limpieza del colegio. ¿Qué pasa en el colegio? ¿Pero qué te ¿Qué- estás qué? ahorrando la parte de...? Entonces, vienen los chicos, vienen las... Hola, mami. Hola, papi. Me saludas de Sí. vuelta y te doy un esquiafo. Y vienen al colegio, lo limpian, jugamos a limpiarlo, limpian su propia aula, su propio asiento. No es un juego eso, ¿No ¿eh? es muy importante eso? La verdad Que que ellos tomen conciencia. ¿Y no lo querés hacer coser zapatillas y remeras y las vendés? Mirá qué buena idea. No, se llama esclavitud, trabajo Claro. infantil eso, flaco. tienen que pasarla bien, distraerse y aparte estar ocupados, porque nosotros seguimos trabajando. Por y era eso la van a idea estar de- ocupadas y mientras limpian, cantan. Se van a divertir. ¿Qué van cantando? Van cantando canciones. ¿Bien? La Internacional Elisandre, Socialista y cosas así. ¿De qué Lisandre? Aristimuñe. No se llama Aristimuñe, ni Lisandre. No me dejes más. Hola, mami. Hola, papi. Después, no pueden dejar de verse los chicos en las vacaciones. Sí de invierno. pueden, no es ningún problema. Son amigues. Sí, pero son amigos. Sí, claro, también y Vamos, amigas. vamos a sortear Sí. y a ustedes les tocó el primer miércoles que todo el grade va a ir a la casa de ustedes. ¿Estás en pedo? A desayunar, a almorzar, a merendar. Los chicos ya lo saben y están muy contentos, todos. No sé si... por Después ahí- le vamos a pasar el menú que tienen que preparar. Ay, Nehuen está contentísimo. No se llama Nehuen. Como se llame, está contentísima. Te quiero decir algo, te voy a tener una sorpresa, por ahí te llame la atención. Pero nosotros, el miércoles a las 10 de la mañana, nos vamos a, escuchar este verbo, Sí. trabajar. Ajá. Es una actividad que hacemos afuera de casa, con En- mucho esfuerzo. En gran medida para pagar que nuestro hijo pueda venir acá. Exactamente. Este último mes, en Sojas y Sojitos, hemos tocado el tema de trabajar en clase. Uy, si no está ¿Qué es haciendo la- trabajar? ¿Para qué sirve trabajar? ¿Vale la pena trabajar? Y la mayoría de los chicos dijo que no, no vale la pena trabajar. Entonces, me parece que ustedes, como mamá y como papá, tienen que dar el ejemplo y no trabajar de más. Es boludo. No, yo me estoy poniendo nerviosa. La última actividad que vamos a hacer son clases de Reiki a distancia. ¿Qué? ¿Qué es como tu cura del empacho? No, pará, flaco. ¿Por pará, qué pará, Reiki, pará, pará, pará. chicos? ¿Por qué tienen los chicos que aprender Reiki? Porque hay un estudio de la Universidad de Honolulu que dice que las clases de Reiki prestigiosa. son 3.500 pesitos cada clase Pero no es prestigioso la Universidad ¿Pero de por qué Honolulu. los ¿Por chicos qué? tienen que aprender a hacer Reiki? y los chicos ahí tomando el Reiki se van a sentir más plenos, más felices. A mí me gustaría que hablando? sepan sumar, multiplicar. Digo, no está con... Y
después de las 2 semanas volvemos a vernos. Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Arriba, ráfaga. Arriba, arriba, arriba. Levantando la manita, haciendo palmas. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. ¿Cómo es? De aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza. Sin esperanzas tal vez. ¿Cómo no? Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Arriba, 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 arriba. Levantando la manito, levantando la manito. Haciendo palmas. 25 años. El grupo Ráfaga. A ver conmigo todos. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa. De aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas. Sin esperanzas tal vez. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, porque vos se nota que entonces no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Y ahí estamos, señoras y señores, con Ráfaga para abrir el Vuelta y Media del día de hoy. Ayer cerró así y hoy abrimos de esta manera, luego de la fiesta inolvidable vivida anoche en el Teatro Nacional Sancor Seguros, una jornada histórica como la esperábamos, como la vivimos con tanta expectativa, con tanta ansiedad y finalmente llegó. Se nos pasó rápido y ya estamos en el día después, en el after, Sí, en el after. yo pensé que iba a estar deprimida hoy, como, uy, ya pasó. Estamos Bien. moviendo el micrófono Sí, porque un para poquito más. mostrar que también la radio es eso, Hola, ¿no? perdón. Pero la cantidad de mensajes Sí. tan lindos, no me vino el bajón del día después. Mañana tal vez. Mañana tal vez, Ojalá. pero hoy es un sinfín de mensajes y de cariño, la verdad. Bien, mándenle de mesa a Julieta que hoy está ahí, ¿eh? Vamos, Porque- Jirafa. Ah, No, sí, bien, que está fueguito, leyendo. Y fueguito, y fueguito. Y todo, por supuesto. Una gran jornada vivimos ayer. Ya no tenemos palabras prácticamente. No, increíble. Tenemos cansancio y tenemos mucha alegría. El agradecimiento otra vez a la audiencia que colmó el teatro y a todos los que nos siguieron por la radio, por YouTube, por Twitch, por KZO y a toda la gente que trabajó, que fue Montón. una cantidad impresionante con todo el corazón. Y a nuestros invitados como Ráfaga, como Juanchi de los Pericos, Manu de Miranda. Estelares, los chicos de Miranda, M. claro, como Toro Oliveras, Evelyn Boto. Evelyn Boto. la banda, etcétera. Y nosotros y todo nuestro equipo. Así que felicitaciones. Y obviamente ya estamos pensando en el próximo. Y ya, pero anoche ya estamos estábamos. pensando en el próximo. Anoche sí. en la cena ya se estaba... Regalamos las 2 primeras entradas, No, 4, no. 7, 7. Tranquilo, Olaf, Me tranquilo. parece mal, ¿no? Me parece Y yo ayer, pedí agua con gas. No, dije yo, al Obvio. carajo. Ah, mira, bien. agua con Sí. gas.
Fría, ¿eh? Fría. Agua con gas bien Sí, fría. si tenés limón cortado. Sí, todo, Un todo. dash. Fuimos con todo. Bueno, Pablito llegó un toque manija. sí. Y estaba difícil. Tal vez no durmió, Pablito. No, claro. Bien. Hoy tal vez están con un 40% del gordo. Tranquilo, Obla. Tranquilo. Porque me empecé cuando en un momento que ya tengo sueño, sonó el despertador para llevar a Benito. Claro. Es como primero, ¿no? De año hoy. Y como un ya poco pasó primero año, ayer, pero el la 31. gente está viviendo la vida normal. Claro. Estamos desfasados. Para nosotros es primero. Pude dormir a la mañana hoy, por suerte. No a la noche, pero sí a la mañana. 4 horas a la noche y 2, 3 horas a la mañana. Sí, Entonces se va armando. vas haciendo. Vas haciendo. Como somos jóvenes, no nos Sí, pasa nada. obvio. Así que ahí estamos. Ahí Intactos. estamos. Bueno, y quería hablar del día después. El día después es un gran día. Un gran día para estudiar, para analizar, para reflexionar sobre él. ok. Existe la pastilla del día después. Sí, No me voy a fundamental. meter- Sí, no me voy No a la meter del en día ese lío. antes. La Claro. del día antes sería la profilaxis. Claro. Claro. Pero si existiera el día después para un montón de cosas. La pastilla del después, pero para otros problemas. Claro, para Ah, otras claro. cosas. Sería No solo. hermoso. Oh. Claro, vos decís, Gastaste un montón de plata en una pavada. Por ejemplo. Que te arrepentiste y decís, ¿por qué? Soy pastilla del compulsiva. día después te vuelve la guita. Adentro. O te cuidaste todo, pasaste la noche con otra persona, te cuidaste, no hay riesgo de nada, ni de enfermedad, ni de embarazo, pero estás arrepentido igual, te Sí. puede pasar. Claro. Pastilla del día después. Pastilla del día Claro. después. Pero tenés que Sí. llamar al otro y también estar de acuerdo. ¿Tomamos los dos la pastilla del día después? No, yo No. me quedé reenganchado. Por Claro. favor. Me quedé Es como enganchado. eterno resplandor de una mente Realmente sin es- recuerdo. Qué largo el tiempo. Largo, largo, largo. Pero sí, ese está bueno la pastilla. Después, Seinfeld decía algo parecido que sea como en ficción. Vos estás teniendo una conversación, decís algo mal y entra el director de la vida y dice, no, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de Buenísimo. nuevo, esto así no puede ser. Sí. Si existiera todo eso. Yo siempre me acuerdo de un oyente que nos contó del día después, no sé si lo recuerdan, que había pasado la noche con un Sí. caballero. Me recuerdo. No. Y se fue. Pasó la noche con el caballero, se Sí. fue y dijo, ay, no sé si me gusta, si no me gusta, Me tendría vuelvo, que haber no ido, vuelvo, no. ¿qué tenía que hacer? Y encaró a una señora en la calle y dijo, si me dice 1 vuelvo, si me dice 2 me voy. Y le dijo, señora, 1 o 2. Y la señora le dijo 1 y volvió. Y me parece que hoy eran Sí. pareja o algo así. Sí, claro. Así de rifado. Yo diría el 1 destino. también, si me preguntan. Yo también porque me gusta más el impar que el par. yo diría 1. Obla, Uno, no, uno. debe ser raro también, ¿no? Que te encara en la calle una persona y te dice 1 o 2. ¿Por qué dirías 2? Me parece que Uno. siempre se dice 1. Imagínate, decís dos y saca un chumbo. No. Lo puedes sacar con No, uno también. imagínate el Yo que prefiero ya uno. fue a abrir, cerró, porque estamos en el lado romántico. Vos, la chica dijo me voy, decís bueno, ok, Claro. cerraste y ya te tiraste de vuelta en la cama, prendiste el televisor, todo y toca timbre. Bueno, pero Bueno, querías volver. se ve que la estaba esperando Pasame, igual. amor. Están metidos. se No, ve que la obvio. estaba esperando. No por sabemos suerte. hoy, post pandemia, por ahí Hoy esa no pareja sabemos. no resistió. La recibe, Sabe. viste, todo despeinado y dice, perdóname, pero acabo de tener una noche con una minita. Pero yo, perdón. Me dijeron 1, le dice ella. Me dijeron 1. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué estabas pensando, Oblap? Que como no existe la pastilla del día después, creo que Sí. lo hacemos todos, yo lo hago un montón. Cuando me va mal en una discusión en un momento, después me finjo que lo rearmo en mi cabeza. ¿Se entiende? Sí. A mí me da más bronca eso. Perdés porque una digo, discusión. Para mí es un placebo hermoso. Digo, Sí. convencete. Yo lo hago en los sueños. Sos una genia. No tengo Inconscientemente. esa capacidad. Es increíble. Pero cuando eso algo que no me tenés. gusta, después lo sueño bien. A eso te admiro, pero... Pero eso vos te Y lo anoche proponés. no voy a contar qué. No, No voy a contar Pero qué. pará. Pero eso, ¿vos te lo proponés soñar? No, para nada. pasa? Para nada. Y no voy a contar que se lo conté a mi hermana, no lo voy a contar, pero soñé una cosa que me pareció muy graciosa en el sueño. Yo no sé si me desperté y volví a retomar el ¿Qué sueño. será? Pero lo que soñé, que me pareció muy gracioso, después sueño que les cuento a ustedes lo que soñé y que había sido gracioso y nos reímos todos de eso. Sé que no les estoy diciendo nada. No. Pero una ponele mamushka que- de sueño. Un Claro. nivel de complejidad hermoso. Es muy complicado, pero algo que a mí que ¿Y yo nos lo vas a sueño- contar fuera del aire o no? Fuera del aire tampoco. no. ¿Pero por qué no? No, Dame porque el no. título, ¿por qué? ¿Te da vergüenza? No, después fuera del aire se los cuento. Ok. Porque incluye famosos. ¿A Pagani? Ah. ¿Incluye a No, Pagani? no. Pero entonces cuento algo que digo, no te puedo creer, mira lo que soñé y sueño que se los cuento a ustedes y les digo, anoche soñé, mira qué pavada. Mirá. Buenísimo. Es muy raro. Muy bueno. Es muy raro. Yo tuve un sueño muy gracioso. Que tenía piojos. No, por ahí tenés. Bueno, No tenés. soñaste lo imposible. Soñé que tenía piojos. Y me rascaba la cabeza. De ¿Estás todas con unos maneras. sueños para psicólogo? ¿Todos? Tremendo. Soñé que... Imposible no. ¿Por qué no? Y en la cabeza sí, es imposible. No, y porque si tiene un poquito de pelucita de algo se pueden agarrar. No, pero prefiero ir al Varones otro may- lado. Entiendo que varones mayores de 30 y poco pelo, las posibilidades son casi Sí. Es nulas. imposible. Hay algo de la sangre. Pero a mí- médicamente Además, pero puede- el podemos piojo no hacer- es boludo, se va a No, otro pero lado. podemos hacer el experimento. Como una inseminación artificial de piojo. De Le piojo. ponemos un piojo
a Seba y lo observamos. ¿Qué hace? ver qué si hace lo el piojo. pica o si dice. O se hace deprime. Así, hace Sí. así con las manitos. Abre las manos como hacía Gago cuando era futbolista. Claro. Que se quejaba. O si no, te Sí. ponemos una pirámide y es como que está en Egipto, está en un desierto. el También piojo. puede ser un desierto. ¿Entendés? Dice, mirá, Qué ¿sabés que frío viajé? hace acá. Claro. No, de día hace calor, a la Y de noche hace noche. frío. Y con el gorro además. Bueno, eso es Hola, Egipto, vuelta. la amplitud térmica del desierto. Ahí tenés, es la cabeza. Bueno, ayer, Hola. ahora empiezo a relacionar el sueño. Sí. Digo, tal vez porque Pucheta me dio su pelo largo que lo lleva en una bolsa. Sí, que se lo cortó después de Y lo cuántos tenía años. atado Sí. como Emilia Mernes. Claro, ¿no? lo tiene atado. Tiene como. Lo tiene Ah, atado sí, como, perfecto, como ya entendí. Centennial. Qué loco que lo tiene ahí. Lo No, tiene no para es loco. siempre. Lo tiene para siempre o lo puede vender. Sale. El pelo lo se pagan paga muy muy bien. bien. Sí. Para No peluca. era mucho para venderlo, era una A ver, extensión sola. Pero llamamos a alguien que compre pelo, a Pero ver es qué, de qué nos Pucheta, dice. tiene un Eso valor sí. agregado. Ese pelo se meneó en Olvidate. un montón de Sí, lugares. claro. Viajó, recibió premios. Cantó una cerveza voy a tomar, cantó. Obvio. 1000 veces. Qué fiesta ayer, Rafa. Por favor. Ah, Me matan las El güiro. actuaciones. sí. El güiro. El músico le pone todo. Todo. Toca el Ráfaga y además te hace la perfa. El outfit, Sí. ¿no? Perdón, el outfit. Hoy quien de Tali, el sastre de ellos, Sí. me dice, esos trajes los hice yo. Ajá. Vos también lo conocés. Nos hemos mandado unos mensajes y dice, verde. Y digo, gris. Me dice, yo daltónico era verde. Digo, te juro que era gris. Eran grises los Traje sacos. de No, ayer. los sacos eran negros. Negro. Bueno, gris oscuro. Negro. Pero ¿Él dice negro. verde? Verde. No, verde no es. Yo dije, estás remamado. No, no, Yo- pero- Me yo gusta no- el diseñador daltónico igual, ¿eh? Me parece una buena joda. Excelente. Me parece una buena joda. Pero verdes no eran. Chiquilina. No. No, verde Hola, no son vuelta ni y locos. Para mí es media. gris oscuro Yo soy igual, de ¿eh? Mar del Para mí Plata, son los negros. saludo a la Escuchá, entrada del teatro. ¿Qué pasó? Mi día después fue tremendo porque ayer terminó a las 9:30 el teatro. Agarré el auto y volví como pude hasta Mar del Plata y a las 7 de la mañana estaba trabajando. Así que recién salí a trabajar con tremendo sueño. Dije, voy a dormir, pero no, me puse a escucharlos otra vez. Arenga, Vuelta, arenga. vuelta y media, qué hermoso. Lo día cruzamos ayer. al chico ayer, ¿eh? En la puerta del teatro, el chico que vino con Mar del Plata. Que Raro. lo trajo el padre, que el padre no tenía entrada. Y nos pidió que le firmemos una entrada Ah, raro. Raro. En estas Como una épocas. ráfaga tu amor me enamoró Después solito me dejó. y se marchó. Y se marchó. Y se marchó. Me quería parar y me paré. ¿Qué Y pasó? dale, ¿querés caminar? Sí, necesito los Auri, nada más. YouTube, Twitch, KZ2, Sebastián no se puede quedar quieto. Y está ahora no me puedo quedar quieto. manija Estamos de cansados foco. y manijas. Sí. En este 13 de julio del 2022, casi digo 2020. ¿Ponemos fecha del año que viene o no? O este año. O este año. O este año. Este año. Hay un tema de este año Este año. que nos agarra el mundial. Para mí en el mundial no hay que hacer ¿Y por qué nada no hacemos algo para Navidad? que no sea mundial. Y que va a ser el mundial. Lo que pasa es que ya terminó el mundial y siento que Navidad va a tener poco Pero protagonismo. el mundial es termina el 21 de diciembre. El mundial o el 18 de diciembre. me 18 parece. creo. 18 No, de empieza el diciembre. 18. Arranca el 21 de noviembre, termina el 18 de ¿Por qué no diciembre. hacemos la fiesta de fin de año? Hay que ver cómo le va a Argentina al mundial. Porque Va a ganar, papá, ¿cómo vas, vamos a ser cómo vas campeones. promocionando la fiesta si vamos a jugar una final del mundial? ¿A quién le importa la No, fiesta? tenés razón, tenés Ese es el razón. problema. Tenés razón. No, hay unos quilombos, tenemos unos quilombos tremendos. Para mí, Sí, para mí, para vos. esta radio no tiene muchas repetidoras por el momento. Seguro las Sí. tendrá. Para mí hay que elegir una Sí. e ir a hacerlo ya. Igual nos ven en todo el país por Claro, YouTube. es ¿eh? cualquier Bueno, lado. lo sé, pero Sí. tampoco podemos elegir dentro de todas las provincias. Digo, elegir una en la que tenemos radio tradicional, además de YouTube. Ajá. Elegir, estoy pensando en Mar del Plata, El tema es, y vamos a Mar del Plata. puede ser Mar del Plata, somos locales en Rosario con Jirafa Bueno, también. El tema es, si queremos hacer un show como ayer, No, claro, no. ¿cómo trasladas a todo pero ¿por el qué mundo? tiene que ser como ayer? No, Yo creo como ayer. para mí sí es- Pará, qué feo, Pablo, que decís, si no sos porteño no te llevo el buen show. No, No, podemos hacer, esperaba esto de vamos a hacer vos. producción Todo en lo vivo. contrario, todo Hagamos lo producción en contrario. vivo. Podemos Sí. ir a hacer el programa por el país. Ajá. Programa, mesa, micrófonos, pretensión acotada. Sí. No, bandas puede haber. Hay un montón de bandas Bandas marplatenses, locales. Un montón de bandas rosarinas, por Ok. supuesto. Listo. Qué feo está Pero diciendo llevamos que no hay bandas. las bandas rosarinas a Mar del Plata y las de Mar del Plata a Excelente. Rosario. Sí, y maneja Nacho. Sí, hacemos el espejo, lo que hacían 360. César Macetti primero y Víctor Hugo después. Bueno, lo el que espejo digo es- iban por todo el país. Elijamos una, no son tan alejadas de la ciudad de Buenos Aires. Es ir, hacerlo, dormir, volver. O el que se quiere se queda. Y si hay programa el otro día. Claro, chabón. Acá. Si lo hacemos un viernes, Y Jirafa tiene punto caramelo. Papá. Tiene que venir gira. Pero ¿cuál es bueno, el la problema? dejamos sola. ¿Cuál es Bueno, el problema entonces si de es dormir un una día, noche y volver? a Mar del Plata se va en avión. Si es un día, a Mar del Plata en avión. Y Estás sí. loco. Bueno, yo en avión. Maneja 100 kilómetros cada uno.
Manejamos, tenés que decir. Si vos sabés manejar. Ok, pero si vamos 5 en un auto, yo puedo ser la que no maneja y soy eterna copilota que me sale Son muy bien. 2 autos. Qué temazo ese de Montaner, eterna Eterna copilota. copilota. Qué temazo. Te hago Somos mal. vuelta y media, señoras y señores, siempre proyectando, siempre esperando más. Sí. Necesitamos siempre zanahorias ahí Sí. adelante para vivir esta vida loca en la que estamos. Si hablamos del día después, Sí. muchas sensaciones hay. A veces está la sensación de vacío. Ya está, ya pasó. La motivación que tenía se terminó. Por eso está Sí. bueno esto que nos está pasando ahora, de pensar en Otro. otra cosa. No, Esa es una. Perdón, ¿y ustedes? Sí. Es muy, no sé, me siento un boludo ahora. No, Obla, No. para nada. Ayer estoy feliz con lo que pasó ayer. Pero- Llegué manija por lo feliz. Pero- Pero mi cabeza tiene un montón de notas de lo que pasó ayer. Obvio. Ah, sí, Obvio. no. Que es parte también, suena raro, pero tiene que ver con el disfrute. La pasé tan bien que digo, también tengo un montón de notas mentales. Sí, 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 por supuesto. claro. Las tomé y me las tomo en serio. Y ayer estuve y me quedé y dije, les mando un digo, no, esto para después de un mes, pero las tengo en No, la cabeza. ayer No. hicimos un chat paralelo sin vos, Obla, Sí, sí, sí. donde hablamos de las cosas que de no todo estaban que tan buenas. pifiaste, todo ¿De lo las que mías? pifiaste. Y ¿No es un poco duro? ¿Quién se lo dice? ¿Quién le pone el cascabel Claro. al...? Pero me lo toga. estás diciendo en la cara y al aire. ¿estamos al aire? Sí, estamos al aire. Uy, re perdoname, Obla. No, re perdoname. olvídense. Bueno, sí, está la zanahoria adelante, por supuesto. Sí. Eh, múltiples zanahorias. sí, Es no. como un atado de las Por orgánicas, las supuesto, chiquititas que son un esas, montón. las zanahorias bebé. Sí. Está el vacío del día después, está la confusión del día después. Que a todos nos pasa. Estuve bien pasó? ayer, no ¿Qué estuve pasó? bien. Claro. Estoy enamorado, no estoy enamorado. Claro. ¿De Fue ayer? ¿Te fue una- enamoraste? ¿De quién? ¿De ayer te enamoraste? Del No, día de no, ayer estoy nos hablando del día enamoramos. después en todo, no solo de lo que nos pasó ayer. A mí me gustó mucho la previa, me gustó Ajá. el clima de los camarines, de los pasillos, cantando Celeste Carballo, pegándole a puertas. Como te gusta Hubo la joda. lindos momentos. No era Celeste Carballo, era Sui Generis, ¿eh? No, otra que Celeste Carballo cantaba. ¿Cuál? Recoge tus Esa. cosas. Esa es Sui Generis también. Bueno, no sé, yo Sí. escuché Celeste Carballo. Bien, qué banda que tenemos también Por con, favor. con M, con Leandro Aspis, con Charlie Valerio, qué banda. Sí, Por- zarpada. Estamos reagrandados, sepan que estamos agrandados Y también. Estamos contentos. Estamos en realidad contentos. no agrandados, contentos. Sí, estamos contentos. Estamos Mu- contentos. Mucho esfuerzo. Es como cuando nace tu hijo o hija. Vos sabés que es re feo. No. Pero le pones, decís, estoy re Sí, contento. obvio. No. Es mi ¿Sabés que hijo. ya suma? ¿Sabes que recién nacido y sabes que ya suma? ¿Hablan inglés? ¿Hablan inglés? Hablan inglés, ¿podés creer? Wow. Sí. Bueno, hoy viene Peto Homenaje. ¿En Ayer lo dije, serio? no vengas mañana, ya estás Ay, hoy no. acá. Hoy viene Peto Homenaje y hoy tenemos un invitado. ¡Pah! El invitado que tenemos hoy, Wow. actor, argentino, influencer, hijo de Hijo de. y novio de. Tremendo. Y novio de. Hoy viene Imanol Rodríguez, el novio de Tati Sí. Rose. Estuvo Sí. encerrado en un lugar, Sí. sepamos No, entender. friki, es un friki total. No le hagas dibujar una casa, un No, árbol, no, porque no. te da cualquier cosa Nada, el psicotécnico, nada. ¿eh? No, vamos a jugar al viejo juego de Esa es mi mujer. A ver Perfecto. cuántos se conocen, Ima y Tati. Genial. Pues muy enamorado, Sí. que en Instagram, que te quiero, ¿No que van, no a puedo vivir compa- sin ¿No van a vos. competir contra ustedes? No, porque ellos son novios. Ah, ¿y usted? Claro. ¿Y usted? No, somos amigos y compañeros de trabajo Claro. y dupla laboral. Ay, perdóname. Sí. hola. ay. Ay, yo pensé... Ay, Señor- es que no durmió, ¿viste Señor qué dijo? erotizador de todo tipo de relación, que no maduró, que no puede ver que puede haber dos No, no, personas no, que se quieren sin tener vínculos no, sexoafectivos. Claro. no sé cómo pides perdón. Por eso no, tiene amigas, tiene todos amigos claro, chabones. No tenés que pedir perdón, Obla, sos No, así. sos así. Nosotros te queremos así, Obvio. ya entendimos cómo sos. Te elegimos ¿Cómo soy? así. Sí. ¿Cómo No podés soy? deserotizar las relaciones. Para vos, si dos personas tienen un vínculo. Y sobre todo heterosexuales. Heterosexuales y de Porque, distinto género y claro, tienen un vínculo. Para vos, entonces te entendemos. Te entendemos. Repitió salita de 4. Sí, no, Obla. digamos, Ya había ahí Sí, algo. claro. Disculpen, la verdad leí mal las señales, leí mal que se miren la boca cuando hablan. Muy mal leíste. Leí mal cómo siempre vienen juntos. Leí mal, Sí, leí mal, leíste mal. leí mal. Leíste mal, Obla. Leíste Leí mal. mal las peleas de matrimonio que tienes, leí Sí, mal. leíste mal. Pido Está perdón. muy- pero es lógico leer mal. A veces, ¿qué pasa con las recetas de les médiques? No le entendés nada. Nadie. Nada. ¿Y farmacéutico es él? No. No. Listo. Por eso viva la automedicación. Si nadie entiende lo que ¿No escribieron. escuchaste Es- el TP de Milce? No. Qué temazo. Ahí hay algo raro también, ¿eh? Los farmacéuticos TP. que entienden la letra de los médicos. Se Te bajan dan entre cualquier- ellos. Te dan Sí. cualquier cosa. Es Se raro bajan ahí entre- también, ¿no? Te dan Sí. cualquier cosa. A veces miran la receta y dicen, ¿qué tenés? Claro. Dolor de garganta. Sí, toma. O cuando te dicen, no, es que acá te hizo la receta por 20 comprimidos y vos Si te no se vengo de entiende 50. nada, Sacá la trincheta, dale, y empezá a hacer lo tuyo, no se Dale. entiende nada. Y el error de la... Ah, te puso un 8. Bueno, dale, ya está. 2 años de pandemia, Sí, no se igual, encerraron. Yo a los médicos ahora les pregunto, digo, anotame bien cuánto lo tengo que tomar y cuántos días. El problema no es con la solamente letra eso, loca. sino cuando te mandan un estudio Sí. y te dicen lo tenés que, no sé, autorizar o querés saber qué preparación tiene el estudio. Y vos llamás
Te dicen, ¿qué te indicó? ¿Qué dice la No sé qué me... ¿Qué quieres que ¿Qué te se- diga? ¿Sabes qué dice? No, yo cuando me voy a hacer estudios llevo todos los papeles y digo, tengo que hacer todo Está bien, esto. pero a veces por Dice, teléfono. No pido. Me dice, para este tenés que pedir turno. Bueno, llamo después o llamo desde ahí, ya estoy con el celular. Y este lo podés hacer Igual, qué acá, vergüenza este no. esos lugares que te mandan a llamar de un teléfono ahí. Que vos Tremendo. levantás Yo tengo un... uno de Qué esos. boludo te sentís. En el banco a veces Sí, también que te tenés que dicen, llamar. Ahí en el 555 pedís... ¿Y no te puedo decir a vos? Reseteás la clave. ¿No te puedo decir a vos? No, tenés que ir a esa cabinita telefónica mentirosa de los 90 Sí. y hablar con un ser. Más humillante es cuando te dicen, a ver, decime tu clave, así te lo arreglo. no- Oh. Tu clave vieja. Yo Te tenía lo una digo que era acá, preparar ahora. el 7. Prepara el 7. Y me dio Sí. mucha vergüenza. Un día lo tuve que decir. ¿Y sí? Y la tuve que cambiar después, pero era muy buena para mí, porque tenía buena. número, Ajá. preparar, era con P, ¿Y qué tiene que ver? era con P mayúscula, quise decir. Ah, Y era muy buena, la verdad que esa no Bien. me la habían hackeado. Ahora te piden también símbolo, ¿eh? Sí, no, estamos hablando al principio, era Hincha Wall. pelota, Era con la Wall. clave, dale. Si querés me robás todo Sí, igual, dale. dale. Señoras y señores, vamos a hablar con la audiencia de Vuelta y Media del día después en todo. En un casamiento, en una fiesta, en un debut, en un trabajo, el día después de una final, en el 4775-6688. 4775-6688. ¿Me ponés tic, Guido? Que quiero ver que hoy hay Copa Argentina. Hoy juega River, jirafa. Hoy juega River 21-30. Contra con el Barracas. Siempre difícil Barracas Central. Penal para Barracas, ya te digo. Ahora en este Ya momento. te digo. Barracas va a tener un penal a favor. Ya te lo digo. Hay muchas probabilidades. Después, Sí. si no hay, mirá cómo hablaste. Bueno, me juego más por el sí, ¿por qué no? Ahora están jugando Belgrano, Estudiantes de La Plata. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Primero, va ganando Belgrano. Casi siempre que están en el Nacional B le gana Estudiantes que está en primera. ¿Ese es el Kun Agüero en el City? No, Me encanta ese color de camiseta. Celeste, Celeste Belgrano. bebé, es un celeste pastel. Bien. Pablito González, nuestro compañero, está comentando este partido entre Belgrano y Estudiantes. La gente que lleva a Belgrano es impresionante en Santa Fe. En esa misma cancha, ustedes no se van a acordar, pero por Copa Argentina le ganamos a Belgrano. No te puedo creer. ¿No se acuerdan? No. Y este es el equipo que mandó a River a la B en el último partido. ¿Tuvo otras? En la promoción, no el último En la partido. promoción. ¿Y Sí. tuvo algunas otras glorias? ¿Belgrano? Claro, como decir, bueno, ese el Y ídolo ti- recuerda como mandó a la B a River, pero ¿algo más? Qué feo lo que está diciendo. Yo si fuese No. cordobés estaría dolido. Sí. No, No sé. mandar a la B a River es un montón, como Gloria. No, No sí. es, Está no es bien. mandar a la B Atlanta que es como... Venía a buscarme a la puerta de la radio. Claro. ¿no? No, pero si Sí, vos pues. vas llenando un vaso de agua, Sí. la última gota rebalsa el vaso, pero la última gota rebalsa el vaso, ¿entendés lo que te digo? Entiendo lo que decís. ¿Querés que te lo repita? La última gota rebalsa el vaso junto a las demás gotas. ¿Rebalsó Claro, por pero culpa la- de la última gota o por No. todo lo anterior? Claro, Bueno. pero vos cuando tenías esos jueguitos que ibas en San Bernardo, Ya entendí, ya entendí, que tenías ya unas entendí. moneditas que iban Sí, y venían. sí, sí. Entonces vos ponías una monedita No. y la venían y venían, hasta que Claro. venía la catarata de monedas que nunca pasaba. Si vos estás con el colesterol alto, te comes un choripán, vas al Sí. médico otra vez te da el colesterol alto. ¿Fue ese choripán? No. No. Fueron todos los demás. No matar al cartero. Por eso en la cancha, cuando te vas al descenso, dicen eso. No nos fuimos hoy, ¿eh? No, no, fuimos. No, no, No. O cuando dicen vas a cumplir 40, estás cumpliendo 40 de los 37. No es lo te mismo. dicen. Sí. No, no es lo mismo. Porque sí, a ahí los 40 sí. se llega, no es que Sí. cumplís, se llega. Bien. Se llega. Claro. No estás cumpliendo 40 de los 37. Estás creciendo, pero no estás cumpliendo. No, Es que 40. cuando Cumplís arrancas- 40 cuando cumplís nacés. 40. Cuando naces. Pero No, no, cuando nacés no cumplís 40. De hecho, estás naciendo. empezás a vivir. Eso es cierto. Sí, pero no tenés Cumplís 40. No, me bajo. Porque si no, todos tenemos 150. Me con va. ese Empieza criterio. una maratón y me doy por ganado. No, Bueno, no es Star así. River te hace Empecé a una llegar. hora. Star River te hace una hora. Bueno, con por eso. algo es Star River. Sí, tenés razón. Ayer pasó algo. me- No es y me gracioso para tiraste con contarlo. un- Si quieren los cuento, pero no es gracioso para contarlo. Ahora va a ser gracioso. Lo voy a tener que- ¿No nos enteramos? Me escribo, cuando termina todo, le escribí a algunos integrantes del programa, le escribo a M. ¿Por qué usas el pasado y después el presente? No lo sé. ¿Por qué no te la jugás con un verbo, con un tiempo verbal? Cuando terminó el programa, le escribí. Ahí va, qué tranquilidad que me da. Ahora le escribo a M. Ay, no me gusta. Le escribí a M. Gracias por haber venido, M. Y te Acá es confundiste, le literal. mandaste a M. No. M es M. ¿Cómo? Le mandaste Julieta, A Evelyn. ¿nos puedes abrazar? No está bien, Julieta. Sí. Estás bien, dormí poco, mi Sí. hijo actuó. Abrázame. Gracias, Olaf. Mi hijo actuó de payaso. Bueno, le escribí a M, buenísimo, y le mando un sticker de Darío Sternreichberg. Que Ay, hay uno de es Darío. espectacular. Se lo mandé a Darío también. Obvio. M me contesta, sí, hoy estaba ahí, lo vi. Digo, no fue M. ¿Cómo que no? Si lo vi en la cuarta fila. Le digo, no estaba ahí. Estaba. ¿Por qué no hacemos Zoom? Y en la empezamos a cuarta hablar, no estaba, nos mandamos audio, lo vi, no lo vi. fila? ¿Por qué va a estar y no Yo va? me quería ir a dormir, quería descansar, pero no podía Sí. no terminar esa situación. ¿Y Le estaba o no estaba? escribimos a Stan River. No. No estaba. Lo confundió con Hernán Ariel Garjuni, Ah. que no se parecen en nada. En nada. En nada. En nada. Me dijo, no, era Hernán. Es un poco, Bueno. todos los judíos son iguales. Claro. ¿Es nazi M? Y le está diciendo, pasa que era ruso como el otro. Claro. Puede ser. Mirá lo que venimos a descubrir de M. Sí.
Ahora, acá raro escribirle de noche a M, tirarle unos Sí, fueguitos. sí. ¿Qué tenés puesto? De eso a qué tenés puesto hay nada. ¿Te sumás al Hay grupo nada. del señor? No, ¿También? no, perdón. Bien. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Buenas tardes, buenas noches, chicos. Gonzalo, ¿cómo les va? Bienvenido, Gonzalo. No tenemos más entrada, Gonzalo. No, ya fui ayer, estuvo espectacular, muchachos. Terrible. ¿Dónde estabas terrible. sentado, Gonzalo? En el palco. Y justamente lo que tengo que contar del día después. Pará, con primero, ¿qué respecto día a- cumplís sí, años? 3 de septiembre, no lo digo pues ya sé que lo Ya tienen. lo Ok, tenemos. ¿El adelante. momento que más te gustó? Sí. El momento que más me gustó Cuando fue Julieta- cuando cae el hermano a boludear a la casa, que siempre Ah. cae y El le cuñado. dé plata. Sí, el cuñado, El me cuñado. mata, esto Muy me bien. mata. Me mata, los pelos te quedan bárbaros, Seba, las rubias te quedan bárbaras. No era yo, era un Es personaje. un capo, Seba. Tenés razón, perdón, Bien. mala mía. Adelante, Gonza. Ayer, cuando estábamos entrenando con la locomotora, un compañero mío de laburo me vio por video, por la tele, me filmó y ahora soy un GIF en el laburo, muchachos. ¡Vamos! Contemos Sí, por las sí, dudas. sí. Vino Locomotor Oliveras a hacer las arengas y después terminó haciendo todo un baile, un entrenamiento que nos liquidó. Largo. Nos liquidó y las 1200 personas ahí en el teatro Sí. bailando con ella y nosotros también. Sí. Y Yo le preguntaba a las chicas de primera fila, se me veía la bombacha. Porque qué te no dijeron? estaba preparada. Tranquila, no. preguntale a los pibes. No, pero tenía delante dos chicas y ok. ahí A la que se le mueren los familiares en los años terminados no, en a cero. dos de la... Anush. Bien. No, Anush es otra. Anush es la que el novio no fue con Ah, ella. no, la Sí. prefiero Bien. uno, era familiar. Te ¿Qué clavaron. prefieres? ¿Que te clave tu pareja o que se te mueran familiares en los años terminados en cero? Que me clave mi pareja. Es una tragedia que se te mueran, pero los familiares, lamentablemente, tarde o temprano van muriendo. ¿Qué Entonces, familiares también? a ella importantes, ¿eh? No, sí, A ella sí. importante. No, pero, lo de ella era mucho pero más vos ya suave. sabés que en el cero la vas a... Peor cuando la muerte te sorprende, Y, pero... qué sé yo. Gonzalo, ¿nos podrías Sí. mandar el gift al WhatsApp de Multimedia? Me da miedo, mirá, me da miedo No. mandarlo, pero no tengo problema. Lo Dale, voy a mandalo. lo voy a buscar, lo voy a pedir porque yo, obviamente a mí no me llegó, le llegó a todo el mundo menos a mí. Claro, Pero pedilo. bueno, viste, cuando decís que no te tiene que ver nadie, te ve la persona menos indicada, bueno, me pasó eso, Seba. Bien. Gonzalo, mandanos el gift. Dale. Dale, ahora Abrazo lo grande, mando. muy buen Un programa. abrazo. Ya Abrazo. escri- ya escriben Sí, dos muy buen programa. Dos productores de Mar del Plata ya escriben, en este Vamos. momento. Y bueno, Dos productores. Mientras se ven las imágenes de Locomotora Oliveras, cómo hace bailar a todo el mundo y cómo con la potencia física podés esclavizar a la gente, claramente, Sí, ¿no? obvio. Andá a decirle que no, Oliveras. Y ahí baila el equipo de vuelta y media. Pero bailando todo el y teatro. baila todo el teatro, un momento hermoso. Lo pueden ver ahora en YouTube, lo estamos pasando en YouTube, Twitch, KZO. Parte de lo que está contando Seba que se vivió ayer. Y Yo ahí ya estaba con la lengua afuera. yo también, además de que no soy elástico, no quiero poner la excusa del vestuario, pero con el saco es más difícil, Más Sí, difícil y con el los saco. tacos, papá. Yo soy tu papá. Yo soy tu papá. Estaba el Rubén ayer Estaba el también. Rubén, claro. Bien, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué hiciste? Los quiero. Hola, papá. ¿Quién habla? Hola Martín, ¿cómo ¿Qué, están? qué día cumplís años, Mar? 20 de noviembre lo tienen. El 20 de noviembre Qué lo tenemos, linda Martín. fecha. ¿Qué tenés? tengo estadísticas nuevas para contarle. de En los- cualquier No, momento te las pedimos, te las habla. pedimos, sí. ¿Vos? Tengo un dato increíble. ¿De cábala? Sí, ¿De cábala? guardalas. Pedí que te... Esperá que te la pidamos, de cábala. Bien, pero tengo un dato increíble. Martín, día después no hace Sí. falta que sea del teatro de ayer, Puede No, ser- igual estuve ayer, También estuve ayer, los quiero. El día después me reposteaste una historia, Seba, así que estoy feliz también con Ah. eso. Reposteé la historia. Gracias, ¿Cuánto estás cobrando el gracias. 5 reposteo? lucas, 5 el lucas. reposteo. ¿Lucas peso? Poco. No, Aparte por lechuga. Mercado Pago, todo bien. Todo bien, todo Es un bien. capo, Seba. Me alegra, Martín. ¿Con quién viniste? Fui con mi pareja ayer, que nunca había escuchado el programa, me había mandado una vez algo de fútbol o muerte y se recontracopó con eso. Y ayer que arrancamos mal porque yo llegué tarde, se me complicó con el laburo, llegué tarde, medio cara de cosas, pero le cambiaron a ustedes el humor también, así que Vamos, espectacular. todavía. Vamos. ¿Cómo la impuntualidad a la pareja le afecta, No. Sí, sí. Cuando uno Tremendo. tiene que esperar. ¿Sabes cuándo? Cuando llegan tarde a un lugar, no cuando son impuntuales. Llegás tarde al teatro, al cine por culpa del otro o por culpa tuya. Estás media, Eso afecta a la media pareja. obra odiando. Odiando, sí. 1000 veces me pasó. ¿no? Bueno, ahí está, ahí está. Sí, o la Ah, pasa. Ah, yo soy más importante que el avión, que el avión me Obvio. espera Y a toda mí. esta gente que actuó, Sí. escenógrafos, Qué maquinistas, por boludo. ustedes. Qué boludo. Ustedes fueron, las últimas veces que nos tuvimos que contar, el más puntual fui yo. No. Estabas comiendo pizza enfrente cuando nosotros llegamos al ensayo, fin de la conversación. Yo estaba ahí. Fin de la conversación, No dijo. importa, porque no importa que Bien. ya estabas de antes. Cuando nosotros llegamos y 59 vos No no estabas. estabas. Las excusas no se televisan, no estabas. Yo ya había entrado, yo ya había hecho lo No mío. me consta. Les dije, están haciendo No esto, me pasa lo consta. otro. Para mí habría que empezar a televisar excusas.
Podría ser un buen programa. En Net TV. Sí, excusa. Hay que hablar con Cueller a ver qué Sí, opina. estaba Queller. Sí, Ahora sí, che. por supuesto. Hágame acordar que Abril tiene un datazo. Ahora te lo pedimos, Oblap. Martín. ¿Qué? Sí. No, vos yo sos no sé, Martín. Martín. Igual una cosa es la impuntualidad por desidia y otra cuando te pasan un montón de cosas que no puedes llegar. ¿Qué Hay te que pasó? entender un poquito. ¿Y qué te pasó ayer, Martín? Y ayer mi hija tenía psicóloga, la tenía que dejar, mucho tránsito para dejarla en la casa, y el subte B, que me dejaba ahí en la puerta, estaba con demora, con tránsito reducido. Nada, igual llegué a las 6 menos 3 minutos, llegué bien. Pero bueno, hubo que bancar porque me esperaron ahí 20, 25 minutos. Claro. Martín, un abrazo, te queremos mucho. No, yo los quiero más a ustedes y ustedes no se dan cuenta de cuánto los queremos y cuánto nos ¿Vos acompañan. qué sabés Pero... si no nos Sí, damos nos damos cuenta? cuenta. No se dan cuenta, no se dan cuenta. Vení a buscarme a la puerta de la radio. Abrazo cuando quieran, así me Claro. saco una foto. Chau, Abrazo chau. grande. Adiós. Martín. Oyentes que nos trajeron paltas, bananas. Banana con agua, hoy desayuné eso, gracias. Cinta aisladora. Dulces Bien. patagónicos que los tenía que traer acá, pero pesaban mucho, tuvieron que quedarse en mi casa. Qué raro Porque eso, pesaba, no sé lo que pesaba la bolsa. Pero me hubiera dicho yo te iba a buscar y Sí, traía la pero- bolsa. No, mañana si me acuerdo los traigo. Porque No, eran ya para, está, eran para compartir mandate un acá. audio ahora. Ahora me mando un audio. Sí, bien. Mañana, Juli. No te estás grabando. Se me quedó sin batería. Bueno. Señoras y señores, somos Vuelta y Media. Lamentablemente viene Peto Homenaje en un rato. Hoy viene Imanol Rodríguez a visitarnos. Tenemos yo me voy 7:25 hoy, ¿eh? ¿Por? Porque tengo ganas. Yo no vengo hoy, ¿eh? Bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Insisto, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿A qué Buenas teléfono? tardes. Sí, ¿quién Buenas tardes, habla? buenas noches. Sí, ¿quién habla? Pablo. Bienvenido, ¿vos o Fábregas? No, yo y también hola a Pablo y a bien. Juli. Hola. Hola, corazón. ¿Qué día cumplís años, Pablo? Ya lo tienen, 21 de noviembre. Sí. El 21 de Qué lindo. noviembre. ¿Cómo está saliendo noviembre, eh? Sí. El día que empieza el Mundial. Oh. El día que empieza el Mundial, exactamente. Yo, ahora que está la cuenta, viste que va llegando, la cuenta negativa hasta que llegara al Mundial. No, regresiva. Bueno, la cuenta regresiva, está, perdón. La cuenta regresiva, ya por lo menos sé cuánto falta para mi cumpleaños. y eso. De 0 a 10, ¿cuánto te importa el Mundial, Pablo? 11, 12, Ah. 13. No, ay, mi metido. amor chiquitito. ¿Y de qué equipo sos, Pablo, vos? De Boca. ¿Boca campeón del mundo o Argentina campeona del mundo? Boca campeón del mundo. ¿River a la B Boca de, es Boca. ¿River a la B de nuevo o Argentina campeona del mundo? Ceci- Argentina campeona del mundo. Muy bien. Pablo Viven. compra. Bueno, dale. Saavedra. Saavedra. Bien, tu día después, Pablo, te escuchamos. Bueno, mi día después, primero obviamente yo también fui al teatro. Llaman Y todos los fue días. la verdad que fue una fiesta, la verdad que lo felicito porque salió todo excelente y fue Más o menos. gratificante verlos a ustedes tres ahí en vivo haciendo tantas cosas que fueron muy divertidas y bueno, yo hace más de 10 años que los escucho, así que también fue una alegría verlos en vivo. Ay, qué emoción. A Pablo le gusta la palabra gratificante, quería decir platificante, pero es un tema de él, que es muy capitalista. Bien, ¿y con quién viniste, Pablo? Fui con un amigo, con Agustín, con un amigo que le mando un saludo que seguramente está escuchando, Muy que bien. también es fanático del programa y bueno. Cuando Bien. le dije para venir, dije, sí, buenísimo, gracias, me fue agradecido todo así. ¿Te regaló algo? Porque todo lo hiciste vos. No, estoy esperando por Floja. lo menos unas birras, así que... Sí, muy floja la Una actitud. birrita sí, La verdad Sí, que sí. si vos a un amigo le conseguís ir a un teatro, vos te Bueno. peleás por las entradas y no te da nada. pero no le generes rencor. No es rencor. está ¿Y bien. tu día después, August? Pablo. Pablo. Bueno, yo el año pasado estuve trabajando en un lugar que la verdad que el trabajo no era malo, pero la verdad que no me gustaba porque era más tirado para lo que sería estudio jurídico, derecho, todo legal, y la verdad que a mí no me interesaba, pero en ese momento necesitaba laburar. Y me acuerdo que cuando ya lo decidí, me quería ir de ahí porque ya no aguantaba más. Esa semana, cuando yo avisé como una semana de anticipación, ese viernes llegó el día, bueno, me fui y el sábado era como que estaba, viste, con un peso, como que me sacó un muerto de encima. Lindo eso, lindo cuando Es como- tomaste la decisión que te molestaba, te fuiste de ahí, buenísimo. Sí, no, porque aparte era un laburo que, bueno, qué sé yo, a los que le gusta abogacía y todo eso, genial, Y armar a escritos, nosotros. leer, todo eso, pero a mí yo estoy estudiando para arquitectura, no nada que ver. Entonces, bueno, nada, fue tipo hiper gratificante cuando me fui de ahí, como... ¿Y ahora trabajás, Pablo? ¿Tenés laburo? Sí, estoy laburando ahora sí como arquitecto. por Ah, suerte. buenísimo.
Muy Sí, bien. sí. Muy Todavía bien. me falta recibirme, pero ya estamos No pasa nada. próximamente. Ah, Sí, sí. acá un edificio lo hace, no pasa nada. Sí. Bien. Ah, sí, La una firma difícil, se ya está. consigue. Bien. Sí, ya Pablo, está. un abrazo grande. Gracias por Un estar con abrazo, nosotros. chicos. Muchas Bien. gracias. Saludos. Hasta luego. Uno más en el 47756688. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, ¿Sí, quién habla? hola, yo Cecilia, Bienvenida, Cecilia. ¿Qué día cumplís años? el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, Ya lo el Día del tenemos. Maestro, lo tenemos, Cecilia. ¿Tu día después, Cecilia? Bueno, cuando estaba en el colegio decidí no irme de viaje egresados y me fui con mi mamá, mi hermana y una amiga a Estados Unidos. Cuestión que nos agarró un huracán allá. Entonces nos quedamos varadas una semana. Ah. Y nada, ya estando allá, como que todo el mundo muy preocupado por nosotros, todo. Cuando volvimos, justo volvimos el día que mis amigos se fueron de viaje egresados. Entonces, caigo al colegio. Y lo primero que me dice el director cuando me ve es, che, ¿sabés cómo están los chicos? ¿Qué Y chico? yo lo miro con cara de, ¿vos sos pelotudo? Acabo de estar en un huracán y no te importa. Y nos quedamos ahí mirándola y ya está. A nadie más le importaba nada de nosotros. Sí, sí. No entiendo al director. Yo no entiendo por qué esto es el día después. El día después del seguir la huracán, como la canción de Él mató a un policía que estaba en moto. Claro. El día después de que llegamos, a nadie más le importó nada más. Sí, Muy sí. tirado de los Muy pelos. tirado de los pelos, Muy pero tirado de los valoro la pelos. creatividad, Eso está bien. porque fue lateral. No, y acá la pregunta es ¿por qué decidiste ir con tu mamá, tu hermana y una amiga y no al viaje de egresados? Porque, nada, no sé, sentía que no lo valía. Creo que era mucha plata en ese momento. Ir a Estados Unidos es más No, el barato. viaje egresado. Sí, salía lo mismo, te digo. Mirá. Pero querías ir a comprar boludeces a Miami. Y quería estar en la playa. ¿Y te arrepentís hoy, Cecilia, a la distancia? No, para nada. Para Cero. nada. ¿Y esto Para nada. generó resquemor con tus compañeros de división? No, éramos varios los que no fuimos, ahora Ah, que lo mirá. pienso. Ok. ¿Y no sentiste FOMO, aunque no existía la palabra aún? Bien. No, tampoco, porque creo a todos les duró tipo 2 meses y después ya está, se olvidaron del viaje egresados. Claro, quiero hacer la encuesta. ¿Sabés lo que significa FOMO? ¿Sí o no, Tati? Bien. Yo lo aprendí hace muy poco, estoy orgulloso. Si no, lo acabo de googlear, poner abajo. Ahí estás. Si no, lo acabo de googlear. Cecilia, un beso grande, muy bueno el programa. Un beso. Bien, ahí está, Adiós. ahí está. Dos datos, octubre Adelante. y abril. A ver, Pero no dale, te lo a ver, pedí. Ah. el de abril que dijiste que era muy loco, Bla, ¿cómo es? Desde la última vez que les di estadísticas, Viene el tema, ¿eh? abril Sí. no sumó gente. Ah, ¿y octubre? Octubre es el que más días libres tiene con 8. Es cierto. Y atentos con enero. 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que publico mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 52 minutos en la República Argentina, 15.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda mi amigo Pablo Daniel Fábregas, frente de mí mi amiga Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado a aquellas personas que conocen a personas que si no usan abanico seguramente lo tienen en la cartera, conocen No que... conozco a nadie de eso, la Sí, verdad. Dueck. Mi nombre es Sebastián ¿Conoces a Marcelo. Dueck? Sí. Usa abanico. Gracias por dedicarme al programa. Bueno, ya está. Yo pedí uno para mi cumpleaños, nadie me... Vuelta y media cada tarde. Dejo todo para escucharlo, mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Well, you win, it's your show now. So what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go?
heaps of what we sow. They got this and that with a rattle attack test and 1, 2, man, what you gonna do? Bad news, misuse, got too much to lose. Give me some truth now, whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. Sitting around feeling far away, so far away, but I can feel the debris. Can you feel it? You interrupt me from a friendly conversation to tell me how great it's all gonna be. You might notice some hesitation, 'cause it's important to you, it's not important to me. Way down by the edge of your reason, well, it's beginning to show. And all I really wanna know is where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. Where'd all the good they people got this go? And that with the rattle attack test, then 1, 2, man, what you gonna do? Mi amigo Jack Johnson, qué linda canción, buena gente. 4 minutos para las 6 de la tarde en la República Argentina. Le agradecemos al equipo comercial de Urbana Play, a Gustavo Coluber, el capo, que hoy cumple años. Coluber, querido, un peleador, un grosso, hincha independiente. Abrazo grande a Gustavo Coluber, que cumple años, y a todo su equipo, Marcelo Berlingeri, Alicia Sogas, Diego Prieto, Luciana Alba, Marilina Páez, Emilio Rivera, Gustavo González, Iván Distel, Facundo Rivera, Francisco Berlingeri y Huevo Man, Fabián Suárez. Gracias a la confitería La Nueva San Agustín de Avenida Las Heras y Bustamante en el barrio de Recoleta, con más de 50 años de experiencia en pastelería artesanal. La Nueva San Agustín los encontrás en Las Heras 2915. Todo tipo de preguntas acerca del consultorio industrial Sí. hoy van a tener respuesta, porque ya está preparado Pablo Daniel Fábregas para contestar en el 4775, o lo hacemos por WhatsApp. ¿Por dónde lo hacemos, Guido? En las dos. Lo hacemos en el directo, en el 4775-6688, y en el WhatsApp, en el 1168-61-1043. Ustedes le preguntan a Oblap y Oblap responde absolutamente todo. ¿Solo de la casa o le puedo preguntar de la ciudad? Por ejemplo, ¿Es necesario que haya calles empedradas? ¿Drenan o son solo una molestia para quienes somos ciclistas y la cola nos hace tunga, 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 tunga? Y ¿Cómo no hace la queremos, cola? Tunga, 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 tunga. Y queremos ir por la vereda y no se puede ir por la vereda con la bicicleta, pero decís, yo no puedo andar tantas cuadras con el empedrado. La calle empedrada hoy en día es solo decorativa. Por No eso drena. dicen. No, más allá de que puedan drenar o no drenar, seguro que drenan porque está apoyado sobre arena el adoquín. Ujú. Y no sé, y tierra abajo, no sé cómo es el sistema. Drenar drena, pero no frena horrible con los autos, con la bicicleta es inviable, con las motos es peligroso. Pasa que queda más cheto. Entonces, Avenida de los Incas lo mantienen con empedrado, pero no, versus el asfalto me parece que es un recurso hoy en día malísimo. Pensá que todo San eso. Telmo tiene piedras también. Un montón, sí, sí. De hecho, la calle La Piedras calle está en Piedras. San Telmo. Villa del Parque tiene un montón de Sí. calles empedradas, entiendo que ¿Saavedra? otro también. A mí no me gusta. No sé, estoy poco porque vivo en Urquiza. Bien. Hay parte, ahora no, Triunvirato estaba más pareja, pero en un momento Triunvirato era. La calle Pareja está en Devoto. Sí. Muy bien. Pero no, para mí es solo cheta y no terminan de funcionar. Dudas sobre esto y todo el mundo industrial, encuentran la respuesta con Pablo Fábregas. Ya se anotan en nuestro WhatsApp 1168-61-1043 o llamando al directo 4775-6688.
Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Ahora tu radio está donde vos quieras. No des más vueltas. Con Bit, manejar lo que ganás es mucho más fácil de lo que pensás. Descargate la app Bit Conductor. Maneja tu auto o taxi con Bit y gana hasta 100.000 pesos por semana. Así de fácil. Aprovecha la mejor comisión del mercado y gana más con Bit. Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar los mejores maridajes. Si elegís una roja, tenés que saber que va muy bien con carnes rojas con salsa barbacoa o con hamburguesas con cebollas caramelizadas. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Estamos con Emiliano Branciari, con Denis Ramos de No Te Va a Gustar. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Buen día. ¿Todo bien? Si uno es demasiado consciente del lugar en el que está, a veces sos más impreciso en el show o en la performance que tenés que hacer. Sí. ¿Hasta dónde ustedes se dejan llevar por la emoción? Bueno, no, por la emoción yo me dejo llevar siempre. Por ejemplo, en ese primer show, después del parate, al tercer tema, estaba cantando una canción que es para mi hijo, y mi hijo estaba ahí, que lo llevó la madre, y no me salía la voz. En el estribillo, o sea, la emoción de ver toda esa gente, y para mí está bueno dejarse Como que te llevar. nutre también la energía que viene del público. por Eso siempre, supuesto. ¿no? Para nosotros es fundamental. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Ronnie Arias. Evelyn Boto Harry Salvarrey. y Sofi Martínez. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Te recuerdo en mis sueños, ahora que estoy perdiendo. Si tu hija va con vos en el auto mientras estás cantando este tema a todo volumen, la vas a hacer transpirar. Mejor, recomendale que use DAB, que cuida sus axilas delicadas. En el fuego. La nueva Andes Origen Vendimia es un homenaje a Mendoza y a todo su esplendor. Mucho más robusta y con un toque dulzón. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Kinky Boots, la comedia musical éxito en el mundo. Martín Bossi y Ferdente en Kinky Boots, en un despliegue nunca visto. Dirección Ricky Pashkus. Kinky Boots, últimas semanas, no te la pierdas. Teatro Astral, entradas en plateanet.com. Con Sorpresa Santander tenés 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés. En Universidad Siglo XXI encontrás una educación que enseña a transformarte en líder. Elegí la mejor modalidad de estudio para tu vida personal y ocupaciones. Licenciatura en terapia ocupacional, licenciatura en gerontología o podés elegir entre más de 45 carreras en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. McDonald's presenta. ¿Y vos? ¿Sos el dueño de tus sueños? La Pipetúa, la Pipetúa. La Pipetúa estrena su nuevo espectáculo. La Pipetúa en Sueños. ¿Y quién dirige? Diego Reinhold. La Pipetúa en Sueños. Paseo a la Plaza. Saca tu entrada por PlateaNet. Y en vacaciones de invierno todos los días. La Pipetúa, la Pipe. ¿Y vos? ¿Qué soñás? Conocé el nuevo antitranspirante Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Dove Men Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. Bastille en Argentina. El próximo 7 de septiembre en el Luna Park. Conseguí tus entradas en ticketportal.com.ar o en la boletería del estadio. Produce Foggia. Todas las semanas, en Vuelta y Media, Fiat Pulse te invita a impulsar tu pasión. Viví al máximo cada día con su nuevo motor Turbo 200 y disfruta de toda la tecnología que tiene para vos. Fiat Pulse, impulsa tu pasión. Turismo City, paga menos por viajar.
Buscando una vida equilibrada, encontré esta birra equilibrada. La nueva Imperial Roja, más suave, liviana y fácil de tomar. Una cerveza perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. Aquí y ahora con esta picada, ragazzi. Sabemos que sabes. Nueva Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación prohibida, su venta a menores de 18 años. Descubrí todos los modelos QLED TV que TCL tiene para vos. Tecnología Google TV con 120 Hz y la más alta definición que te llevará a otra dimensión. Sumate a las redes y conoce cada uno de ellos. TCL. Inspire Greatness. El mejor servicio y variedad de La Plata llegó al acceso oeste y Buen Aire. Aprovecha. Hoy, pagando con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 30% de descuento. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Te esperamos todos los días hasta las 20 horas. Siempre vos compras mejor. Vigencia 13 de julio. Tope de reintegro 1.200 pesos. Somos Urbana Play 104.3. Y estamos en YouTube. Suscríbete. Activa las notificaciones. Y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. ¿Para qué sirve un programa de radio? Pensemos. ¿Sirve para pasear? ¿Sirve para limpiar la casa? ¿Sirve para tener un tema de conversación con alguien que no soporta? ¿O simplemente sirve para ver y escuchar? Vuelta y media. Le sirve. Seis de la tarde, 6 minutos en la República Argentina. Lo chocho que estoy. Lo chocho que mascando estoy. chicle. Sos tan... Lo chocho que estoy. Tan repugnante. A mí me molesta. Bueno. ¿Cómo estás? Pará, perdóname, Natalia. Bien. Peto homenaje. Sí, estoy tan contento. A ver. Estoy tan contento. ¿Por el teatro ayer? No, por hoy, porque viste que ayer euforia y el bajón de la euforia está, es lo que. Las caras. Recién llegué. Y todavía las caras de orto de ustedes. Falta la noche. Pero Falta no bajar un poco más todavía, ¿eh? Sí. Peto, Pero es como nada, viste, hoy sobra. Este es el día que vale la pena. No. Ayer nomás, Seba decía. Ayer nomás. Este martes no, el otro tampoco, el otro. ¿Se acuerdan que Hoy decía ya eso? es miércoles. Hoy ya es miércoles de ese martes que ya estaba por pasar en 3 martes. Y así la vida, ¿eh? Y ya pasó. Así la vida, sobre todo las alegrías. Porque eso es lo que tiene de lindo las depresiones y las tristezas. Duran más. Claro, duran más. Uno no tiene cicatrices de alegría. Es cierto. Por algo es. Incluso la alegría, después de un tiempo, te da tristeza. Porque decís, claro, porque qué pasó. feliz que era, qué Sí, feliz que era. porque además te sentís medio tarado. No era tan grosso. No, lo No más era lindo, tan- pero lo más lindo cuando es al revés, cuando decís, era feliz y no me di cuenta. Pero las cicatrices de niño no te traen felicidad. Yo tengo algunas. No, de caerte y todo Sí. eso. No, ni a palo. No, te pueden traer como ternura, te Bueno, pueden eso despertar un voy. sentimiento Te lindo. pueden traer traumas, ojalá. También Dios quiera. traumas. Te pueden traer No, dolores, una te pueden traer cicatriz. problemas serios, jodidos. Sí, obvio. ¿Me das un papelito? A ver a alguno de los gronchos. No hables así, de verdad. Ya no Pero, es ay, si hay gracioso. groncho, ¿cómo le querés que le diga? No, no es ¿Cómo gracioso. querés que le diga? No es gracioso. Cuando sean famosos, les voy a decir por el nombre. ¿Puedes sacarte el chicle de la Por boca ahí de estoy Dulce? pidiendo un papelito Pero a pará, los gronchos. Pégalo abajo de la mesa. Venís 15 minutos por semana. Vení sin chicle. Venís sin chicle. Vení con pis hecho. Gracias. Ayer tenía ganas de hacer pis en el No, escenario. es insoportable. 3 veces dijo, ¿puedo ir a hacer Para pis? salir al escenario se metió entre los músicos. ¿Y vos? Nada bien hiciste. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? No nos metimos entre los músicos. ¿Y sabés lo que te perdiste? Bueno, dale. Bien. ¿De qué vas a hablar hoy? Bien. Voy a hablarle hoy directamente a vos, boludito, que te gusta vivir en Argentina, que en el himno inflás el pecho, que decís, mira ese contador, cómo hace los asientos, cómo canta el himno ese contador. No se Y entiende ese nada. dueño de la mercería, y ese jugador de fútbol, ¿cómo canta en el himno? A vos que te emocionás con los pesos, las carapelas. Mirá lo que es esto, por favor. Más abajo no se puede empezar. Es un himnazo. Más abajo no se puede empezar. Ignacio Sosa. Bien. Peto, A vos ¿sabes te qué? voy a, que te gusta tanto vivir en Argentina, te voy a dar 10 ejercicios para vivir peleando. Bien. Excelente. Ya vamos como por 8 igual. ¿eh? Dando batalla. No, peleando. ¿Peleando qué? Cualquier cosa, pelea, vivir Bueno. en la pelea constante. Hace, por ahí te gusta esto, hace 5 posteos para atrás, cada vez que pongo algo en Instagram, hay uno
que me baja línea, empieza a hablar de San Martín, de Bien. Sarmiento, Así hay que postear, ¿no? Así. de cómo nosotros somos unos cipayos. Sí. Acabo de postear un chiste con un conejo. No, tienes razón, Pero razón. haces stand-up. Haces stand-up. Cipayo. Cipayo. Hacé monólogo. Vos sabés que, sí, ahí está. Ahí está. Seguro que el que te escribe que es te Huelche. Bien. ¿De qué vas a hablar hoy? ¿Qué ejercicio? 10 ejercicios voy a dar para vivir peleando. Uno. No hay pocas cosas más lindas Uno. que vivir peleando. Uno. Sí. Cuando alguien está de mal humor. Háblale al ¿qué hago? micrófono. Cuando alguien está de mal humor. Cuando detecto a alguien. Estoy hablando de alguien cualquiera, pero sobre todo en mi entorno. Lo reto. Alguien Y le digo está que de me- mal humor. lo reto. ¡Chúmbale! ¡Chúmbale! Hay ese! varios- Vamos, a la yugular varias del cosas. vínculo. Una es decirle, ponete de buen humor. No. Es lindo. Yo le no, digo no, que a la me- yugular. Pues, Ah. si se pone mal con eso, sí. Sí, o Yo voy al quiero oído ir a y la le hago- yugular le del hago- vínculo, que sangre el vínculo. Me estás contagiando. Tenía una Sí. energía hermosa y ahora estoy con vos y la tengo horrible. Exactamente. Bueno, iba a contar una anécdota, pero me la olvidé. Contala. Me la olvidé en el momento que le iba a contar. Buah. Directo, chúmbale, chúmbale. Te voy a decir una cosa. Cuando alguien de tu entorno, vos te despertás, ¿no? Sí. Tu pareja está de mal humor. Ajá. Es con ¡Pará vos. de golpear la Ay, mesa! Dios santo y la Virgen. ¡Pará de golpear la mesa! Tu pareja está de Sí. mal humor, yo te lo digo y te lo puedo jurar por la vida de cualquiera de ustedes y No. sus familias. Es con vos. No, es no. por vos no. y es para vos. Buah. ¡Ah, por vos! Va por vos. Para vos. Ese es el mal humor. ¿Qué temazo, ¿Quién era boludo? ese? Sas. ¡Sas! Ahí está. O Miguel Sas, Mateo. me había olvidado. Sas. Bien. Temazo. Sas es para vos. Ahí va. Es Acá para está. vos. ¿Es de Si Rocas vos no Vivas o tuvieras- no? No, de Sas. Si El vos no disco. estuvieras, Sí, no estaría de mal humor. puede ser eso. Bien. Un día al sol. O te lo digo de otra manera, con esta canción. Vos sos el drama. ¿Qué soy? Vos sos el drama. Porque con esa intro podés hacer otra canción. La tuya y después la de él. Oh, cómo te odio. Ay, qué bronca me das. Bien. 2. Buen día sol, Buen arranqué día, ese Sol, porque no hermoso. tiene a quién saludar. Porque nadie le contesta. Pobre Miguel. No, sé respetuoso con Miguel Mateo. Sé respetuoso. Casi que lo parí yo. No lo pariste vos. Sí, porque soy ¿qué? ¿Qué? Igual, Right. ¿qué opinan ante ayuda a los que saludan al sol? Los que se levantan a la mañana, respiran profundo y dicen, hola sol. Mientras le dé la espalda a alguien, hace lo que Excelente. quieras. ¿Y los que cuando cumplís años te dicen feliz vuelta al sol? Ay, cómo me gusta. Todo lo que te llene de bronca me gusta. Bien. Estribillo. ¿Qué tiene? ¡Va por vos! Bronca, odio, ternura. ¡Para vos! Todo mi rencor. ¡Va por vos! Bien. Adelante. ¿Qué hacemos cuando alguien nos grita? Le gritamos el doble. ¡Claro que sí! ¿Y si se le dice? Ahí está, ahí está. Por favor, los adolescentes, cuando alguien les grita, o le gritás más fuerte, o le haces que no lo escuchás. ¿qué te No, pasa? no No lo te escuchás. ¿O aplaudís mientras te grita? Exacto. Mirá, Reírte en la grítame. cara es buenísimo. Zambás como Grítame. brasilero. ¿Pero qué te pasa? Muy bien, muy bien, muy Te bien. aplaudo. Te pones a O zambar. reíte de mí, a carcajada. Pero no ves que me está... Bien. Es una cosa. O lo burlás. ¿Entendés? Grítame. ¿Qué te pensás que ¿Qué sos? te pensás que sos? Esa es muy buena. Una Petro, Esa es que muy te buena. Para los recomiendo. hijos, sobre todo. Eso háganselo a los maestros en los colegios. Sí. No, y búrlense de los hijos, ustedes, padres. No. Sí. Cuando alguien está gritando, prueben lo que se los recomiendo. Está gritando y abre la boca, le metes el dedo en la boca. Esa es buena. Esa es muy buena. Pero te esa es saca buena. encima dedos sucios y fra en la Esa es lengua. buena. Tu hijo de 2 años llora y decirle... porque Lo tengo mismo, hambre". que los padres en el geriátrico. ¡Ay, qué viejito que soy! ¡Ay, necesito una enfermera! Sí. Andá. Me hiciste la vida andá. imposible, dale. ¿Viste qué feo que se seca acá? Bien. 3. Siempre. Basta decir siempre. Siempre. Sobre todo una pareja. Dale. Y los hijos. Las expectativas bien altas. Bien altas, bien Ayer altas. dijiste No me lo defraudes. contrario. Ayer dijiste exactamente lo contrario, De Peto. vos mismo. Ah, de los demás altísima y no Exacto. la choques. Si la choca... ¿Y qué sería tener expectativa alta de un amigo, Si por vas ejemplo? y tiene que ser tu mejor amigo. Pregúntame cómo estoy antes que te quiera contar, ofréceme Claro, plata antes ya que te quiera sabés, pedir. me lees de Claro. memoria, me trajiste el regalo que más quería. Ganame Estás- de mano, estás- ganame de sí, mano. Exactamente, eso es.
Y cuando estoy con vos la paso mejor que con ninguno. ¡Hey! ¡Parado! Sí. Lo mismo con las parejas. Porque así- tiene que ser la mejor pareja, no solo de tu vida, sino de las que vos ves. Me tengo que divertir todo el tiempo. Todo el tiempo divertirse y sentirse enamorado. Sí. Y los polvos tienen que ser. No hables Nadie así. habla así. No hables así. ¿Pero quién? Te tenés que sentir un apóstol. No. Un apóstol del polvo. Una polvo. Ay, por favor. Lo bueno, Polvo, una lo bueno polvo. de esto es que te vas a decepcionar casi seguro. Exactamente. Y así hay Y que... así hay que pelear. Vivir. Bien. Porque la culpa de la decepción, ¿quién le tiene? Dios. Yo. Ay, no, el No. otro. El otro. Ok, la voy a tener yo por esperar lo mejor. Dale, Claro. estamos todos locos. Vos Bien. a un restaurante querés comer bien. Es que lo mejor quiero comer. Bien. Por- 4. Ah, Ah, sí. Qué nervioso. me Ah, pongo. sí, se dice a él. Con, Sí. con los más cercanos, Sí. padre, madre, hija, hijo, parejas, amigos, hay que hablar durante toda la vida solo boludeces. De acuerdo. ¿Dónde se hablan las cosas importantes? En la cancha. En la cancha, en Bien. el taxi, En el bar. En el bar. Florida, Si sos famoso en la tele, en un panel, en un Es carnaval excelente. carioca. Es Bien. excelente. Y en un carnaval también. con desconocidos. En un karaoke. Sí, en un remate. ¡Ah, polvo! Y vos decís, Bien. Para vos. ¡estoy angustiado! ¿Y con tu hijo qué hablas, por ejemplo? No, boludeces, boludeces. recital de Duki. Fútbol, boludeces. Ok. El recital de Tuki. De Duki. Ah, ¿te acuerdas de Tuki? Sí, genio. Bien. Tuki. ¿Contaste la anécdota de Tuki? ¿Querés que te cuente la anécdota Sí. de Tuki? Una vez en X4 lo sacamos al aire por teléfono a Tuki. Hablamos, muy cultura, muy gracioso y muy culto. Sí. Y Tuki, Para el mediocre que está escuchando. Tuki era un humorista y guionista. guionista, sí. Y llama después de la nota y le dice al productor de ese momento, decirle a Sebastián que quiero ir a almorzar con él. Y yo, muy honrado, fuimos a almorzar, se acerca el mozo y dice, bueno, hay 2 platos del día. Milanesa con papa frita y filé de merluza con puré. Los 2, dijo Tuki. Los bancos, ¿sabes cómo? Sí, Los dos para él. Los 2 para él. sí. Se los comió completo. Pero con cada... Y era muy flaquito. Sí, Muy sí. flaquito. Muy Nunca flaquito. hicimos chistes de eso. No. Se pidió los dos. Un plato al lado del otro Sí, y él sí, ahí. sí, los dos. Genial. También solía tener poca hambre. Sí. Sí. Bien. Después lo tenía todo. Bien. 5. Para vos. Mirá, a ver, quiero encontrar una imagen para que vos entiendas bien lo que te estoy diciendo. No entrar en la provocación de alguien es como vivir en una villa en Venezuela. ¿Qué más bajo podés caer? ¿Ser musulmán? No, ¿Qué más bajo podés caer? No digas eso, no digas eso. Una villa en eso. No digas Cuando alguien eso. te provoca, adentro. No, adentro. No hay que caer en las provocaciones. Hay que caer en todas. No hay que caer en las Hay que provocaciones. caer en todas. No. Hay que caer en todas. Si no vivís todo el tiempo nervioso. ¿Es que? por vos! Para Bien. vos. ¡Esa! Arriba. Tus nervios, ataques de ira. Bien. Bien. 6. Ay, esta me saca, gracias a Dios, cuando te dicen, bueno, pero si te vas a sacar, por lo menos te vas a criticar que sea constructivo. El arquitecto que sea constructivo. No hay crítica constructiva. No. Pero que sea, ¿qué quiere que sea? ¿Albañil? Vos no podés decir esto. Sorete. ¿Qué quiere que sea un albañil? Constructivo que sea el arquitecto. Así Sí, le ya tenés lo que escuchamos. decir. Pero eso le tenés que decir. Pero bueno, dame una Porque crítica además que te constructiva. critico. Sorete. Listo. Eso no es constructivo. Y yo no quiero ser constructivo. Claro. Que Que sea, sea el- Bob, el constructor Bien. constructivo. Bien. 7. 8. Una vez, y esto es lindo en las parejas, pero A ver. también con los hijos y los padres, una vez que entra un reproche, entran todos. Muy bueno. Sí, es una compuerta que se abre y vamos. Por eso hay que anotarlos. Hay los- que anotarlos, los rencores. repasarlos cada noche. Cada noche, antes de Pero dormir. hay que saber, Yo no cuento ovejas, cuento reproches. Hay que saber manejarlos, regularlos también, ¿no? Como un... A ver, ¿cuándo va a doler como el más? dinero, ¿cuándo Hay que largás tirarlo todos los todo. reproches? No, para mí, uno tiene que ser una hidrolavadora de reproches. En un momento decís, y aquel día, y aquel ¿Tiene día, dos aquel velocidades día. la hidrolavadora? 3. Hay más, sí. O como la No, máquina por que lo tira general regula pelotas. presión, ¿no? La máquina que tira Claro, pelota de tenis, Agassi. la que usaba el papá de Agassi. Pero hay velocidades. O sea, hay una pelota que tira. ¿Qué No, es eso? lo, vas regulando el Fuerte. pico. Más abierto, más cerrado. Forro. ¿Y eso qué significa? Que tenés menos presión o más presión. Ah, más No fuerte. digas, si no entendiste, Más... podés Sí, decir sí, no más entendí. fuerte o menos fuerte. O más dirigido o menos dirigido. Más finito, va a ser con más presión, más abierto. más va a tener dirigido. menos presión, y ¿Desde más cuándo te dirigido. importa esto? Oh, Yo lo paría a Gassi. no, dale. Después de parirlo a Miguel Mateos. 9. Ahora, qué lindo, perdón, cuando te das el primer reproche, vos sabés que atrás hay 6 más haciendo cola. ¿De qué lado? Inmediatamente. ¿De qué lado Y si lo decís? tiro ahora, lo tiro después. Lo tiro ahora, Claro, lo tiro, me lo eso. guardo, lo tiro. Por eso hay que regular, hay que ver la otra persona que tiene para decirte. Ah. Siempre te tenés que guardar uno. El peor. Está bien. El peor al final. Esa está bien, esa está bien. Qué Igual feo vas a si- perder. pero Igual si- cuando sabés que vas a Pero perder. si la discusión termina antes y te quedaste con el reproche,
Uy, esa es una cagada. O al soy otro un día pelotudo. decís, ¿cómo no le Soy un dije boludo. esto? Sí, ¿Cómo sí, no sí, se lo dije? Es como jugar al 1 y que te corten y vos tenías 4-4. Totalmente, sí. Es como esa camisa que esperaste para la fiesta y cuando viene la fiesta estás regordo. Sí, me ha pasado. A vos no te pasó Entra. nunca. Sí, que no, ahora. Bien, 8. ¿Las peleas son innecesarias? ¿En serio me está diciendo Papa Francisco? ¿Las peleas son ¿Qué tiene que ver innecesarias? el Papa ¿Qué tiene que Francisco? ver? ¿El arte es innecesario acaso? No, y no lo escucha el Papa No, quejarse. el arte es Saquen la necesario. Gioconda de ahí, por el amor de Dios. El arte es más necesario que la pelea. El arte no es necesario. Más Para que sea necesario arte que la no pelea. tiene que ser necesario. Más necesario que la pelea. La pelea es necesaria. También, estoy de acuerdo. Bien, listo. Entonces, no me toque las bolas. Me gusta. Está bueno. ¿Cuántas veces te peleas por día? No, fácil. ¿Un día de cuántas horas decir? 24, como todos. ¿En serio? Sí. Y 40 veces. 40 veces. ¿Conmigo mismo? Sí. 40 veces. Con uno mismo hay que estar peleado de por vida. De por vida. No hay De que por vida. perdonarse No jamás las hablarse. cosas. No hablarse. Sí. Yo no me acuerdo bien de qué, pero no me perdono. Mirá. No me perdono. Igual que Dios con el humano. Pero no dicen que perdona. Pero después. Sí, igual lo perdona, pero nos sacó del paraíso. No, pero cuando aprieta menos. ¿Y por qué No, el que madruga lo ayuda, Peto? ¿Cómo? ¿Por qué el que madruga lo ayuda, Dios? Porque después él se va a dormir. Ah. Él está despierto toda la noche y a Claro. eso de las 10 se va a dormir. 9, Bien. 10 se va a dormir. ¿Y el de ahorca cómo es ese dicho? Aprieta, pero no ahorca. Ah, no, y cómo yo confundí. Abre una ventana. Siempre Yo que confundí ahorca, lo del siempre sayo. que ahorca, abre una ventana. Lo estoy inventando ahora. No, perdona. Menos. Porque averigua poco. Se cansa, claro. Y por me eso, imagino. Por eso, perdón. Al que le quepa el Al sayo, que le- que se al lo que le ponga. quepa el sayo que averigüe poco. Sí. Él vetó a la humanidad si se tiene que poner a averiguar Él cada vetó uno. a la humanidad. Él vetó claro. a Alonso. Él Vetó. vetó a la humanidad. Bien. Sí, bien. 9, anteúltimo. Sí. Trata encarecidamente, trata de no dar muestras de afecto. ¿Por qué? Porque el que da muestra de afecto pierde. Es débil. El que se enoja gana, el que da muestra de afecto pierde. No, es al revés. Sí, no. El que se enoja pierde. No, eso lo inventaron los perdedores, eso lo inventó un latinoamericano, eso lo habrá inventado un... Por ¿Qué? favor. Un argentino. Va. Un argentino. Entonces- Bien. Trata de no dar muestra de afecto. Si son muestras, entonces que no sean gratis, por lo menos. Por lo menos te pido eso. Entiendo. Y que sean muestras, como un medicamento. No es todo el afecto, es una muestra. Una muestra. ¿Entendés? Entiendo. Una caricia con un dedito, por ejemplo. Pero que empiece el otro. Eso siempre, esa es ley. Como el Martín ¿Sabes qué? Fierro Siento dice, que vos- que empiece el otro. Para Si estar no, en no. ventaja. Siento que vos regulás tus sentimientos, Peto. No, que yo trato de no tener Mm. sentimientos. No ¿Por? tengo lugar. Bien. Porque hay que viajar con la valija liviana. 10. 10. 10 y te vas. Lo ideal es que tu pareja no te conozca. No entiendo. Que no te conozca, que no sepa cuáles son tus ¿Por qué vivís deseos. con un desconocido? En el Bueno. fondo. Bueno. Que no sepa cuáles son tus prioridades, cuáles son tus deseos, tus sueños. El Eso problema no es sepa. que vos ves a la pareja como, ¿Como un una- enemigo? como- Sí, sí, es claro. lo que es. Es lo que es. Entonces, ¿para qué estás con esa persona? Para vivir con el enemigo. ¿Qué quiero vivir con amigos? ¿Que me caguen? Bien. Prefiero que me cague el enemigo. ¿Está bien? Porque cagar te van a cagar. No. Sí. No. Mira tu vida. ¿Cuántas Sí. veces te han cagado? No, tenés Es razón. una cagada ¿Cuántas toda. veces me Tenés han razón. cagado? ¿Cuántas veces me cagué? ¿Qué más bajo puede caer, Peto? ¿Ser de Atlanta? ¡Va por Forro. ¡Esa! Bueno, Peto Homenaje va a dirigir una obra de teatro. Esto es un dato de la realidad. ¿Es verdad? ¿Y estrena este viernes? Este viernes estrenamos. ¿Pero ya es con venta o es estreno para público? Ya están agotadas. Ya están agotadas. Las de esta. Son muy poquitas, son muy poquitas. Es un teatro hermoso, el Método Kairos. Ajá. Es un teatro independiente, es una sala muy chiquita. ¿Cómo se llama la sala obra, 2. Peto? La obra se llama Universos infinitos dentro de pequeños cráneos. ¿Lo pusiste vos el título? No, lo puso el autor. Muy bien. Sebastián Rigolino. Ajá. Universos infinitos dentro de pequeños cráneos se estrena el viernes, todos los viernes en el Método Kairos a las 23. ¿Y vos la dirigís? Saquen entradas rápido porque son muy poquitas localidades y Muy bien. esta ya no hay más lugar. Ok. ¿Y vos la dirigís? ¿Cómo te sentís en tu debut como director? Muy bien, no es el debut. ¿Pero cómo te sentiste en el debut? Bien. No, ya dirigí una obra que escribió Pablo. Es verdad, con Cabito. Claro. Ujú. Y otras también. Pablo y Sangel. Fer. Y Fer Fer. Sangiao. También dirigí microteatro Me acuerdo. a Mario Segade Ujú. y a Romy Qué, Schneider. qué loco, porque Mario es guionista. autor. Sí. Pero es actor también. También es actor, sí. Bien. Y Romina es una gran actriz. Sí, gran. Estaba en Él también, Cha-Cha-Cha. él también. Sí, sí, sí. ¿Qué dijiste? ¿Romina estaba en Mombacha? Cha-Cha-Cha? Ah, estaba en Mombacha. ¿Estaba en Cha-Cha-Cha o no, Romina? Sí. Sí, estaba en Cha-Cha-Cha. Sí. Sí. Bien. Me siento muy contento, pero muy feliz. Sí.
La verdad que Cosa sí. que no recomendás. No, no recomiendo. Bien. No, por eso no voy a dirigir más. Ok. Este viernes, 11 de la noche, no hay más entradas. ¿A dónde conseguimos las entradas? Y no sé. Alternativa teatral casi seguro. Alternativa teatral o en el método Cairo, qué sé yo. No sé, es el ¿Qué sé yo remata? Dice Bueno. ahí, en el método Cairo o en el Si alternativa tuvieras teatral. que decir algo de la obra, algo Diría- que nos quieras contar. Diría que qué buena pregunta, no sé. Me parece que te vas a reír en los momentos donde no vayan pensando que es una comedia, eso no. Muy bien. Creo que te vas a reír en los momentos que no te imaginás. Creo que te va a sorprender el drama en los momentos que no te imaginás. Pero si las cosas salen más o menos como imagino, que es mi ideal, es como que no vas a saber qué tenés que hacer. Me tengo que reír, tengo que llorar. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Excelente. El viernes a las 11 de la noche, todos los viernes, 11 de la noche, Todos en el los viernes, Método 11 de la Kairos, noche, Método Kairos. la obra dirigida por Peto Homenaje. Universos llamada- infinitos dentro de pequeños cráneos. Gracias, Peto. Gracias a vos. Seba, ¿cómo estás? Yo fui ayer al teatro y quería saber cuándo me pagabas esa guita que me prometiste por ir vestido de Atlanta con un banderín. Bueno, espero tu respuesta, gracias. Escuchando a Miley Cyrus en vivo, en Vuelta y Media a las 6:27. Te cuento que en Urbana Play Tour te invitamos a conocer la experiencia de rutas naturales, paisajes, circuitos, actividades en todo nuestro país para que puedas programar tu próximo viaje. Descubrí los mejores destinos y recomendaciones para viajar en Urbana Play Tour con Sol Rosales. Súbite, que comienza el recorrido. Hoy nos vamos a la ruta de la Patagonia Andina, que pasa por Neuquén, Río Negro y Chubut. Entre lagos, bosques y montañas, esta ruta te espera con algunos de los destinos más espectaculares de Argentina. Está rodeado por 5 parques nacionales y varias reservas naturales y tiene muchas experiencias y lugares para descubrir. De todos lados llegan viajeros y viajeras para navegar, para hacer trekking, para acampar, para esquiar y también para contemplar, para sentarse a disfrutar paisajes tan hermosos. Alguno de los imperdibles, el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, con ríos y cascadas y lagos color turquesa, con un sector de la selva valdiviana que tiene alerces de más de 2.500 años. En 2017 fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Otro imperdible es el Parque Nacional Los Arrayanes, en Neuquén, cerca de Villa Langostura. Este bosque de arrayanes, con árboles color canela y troncos retorcidos, hace que le llamen el bosque encantado. Si querés saber más, puedes entrar ahora a larutanatural.gov.ar. Los mejores destinos y recomendaciones para viajar los encontrás en Urbana Play Tour. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Seguinos en Instagram y Twitter. @UrbanaPlayFM. Somos Urbana Play 104.3. Descubrí Neo QLED, el nuevo TV Samsung con la mejor calidad de imagen y sonido y control remoto de carga solar para apoyar el cuidado del medio ambiente. La grandeza no termina, evoluciona. La nueva Andes Origen Vendimia es un homenaje a Mendoza y a todo su esplendor. Mucho más robusta y con un toque dulzón. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Te recuerdo en mis sueños, ahora que estoy perdiendo. Si tu hija va con vos en el auto mientras estás cantando este tema a todo volumen, la vas a hacer transpirar. Mejor, recomendale que use DAB, que cuida sus axilas delicadas. Vamos en el fuego. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina preparado número 1408 Tarifazo de Comunicación 0810-555-673 nuestra web o a contacto @osde.com.ar. Destacate. Marca la diferencia en la producción de tu evento con Valmedia. DJs profesionales, pantallas LED, consolas de juegos y sonido. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Que tu evento no sea uno más. Hacelo único. Más info en valmedia.com.ar. Este mes con Revista Pymes, ni grandes ni pequeñas, inteligentes. Un nuevo libro de Manuel Sbar para desarrollar las 4 inteligencias que toda empresa necesita para ser rentable y perdurable. Además, pymes que vuelven a crear empleos y se enfrentan a la falta de candidatos. Ya está en tu kiosco a solo 600 pesos. Måneskin, la banda italiana que es furor en todo el mundo, llega con su nuevo single, Supermodel. Dale play en todas las plataformas digitales y prepárate para su primer show en Argentina, el 11 de septiembre en el Hipódromo de Palermo. Tickets ya a la venta a través de olaccess.com.ar. Måneskin es Sony Music. Despertarse mirando las pistas, acostarse mirando las luces de las máquinas pisanieve o desajustarse las botas y tomar algo al pie de la montaña. Eso es esquí. Vení a Las Leñas. El valle es esquí. Comprá tu estadía y pases en www.laslenas.com. El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Con Telecentro tenés la verdadera velocidad. En el mes de las vacaciones, contrata internet 300 megas en tu casa a solo 2.099 pesos final por mes. Y además, llévate 50 gigas de Telecentro Wi-Fi en tu celular. Pásate a Telecentro, te conviene más. Llama al 6380-0000. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Conocé el nuevo antitranspirante Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Dove Men Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. Te cuento un secreto. El gran mayorista ya llegó a Zona Oeste. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. ¿Querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre. Nini. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Vení a Nini. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Te esperamos en Acceso Oeste y Camino del Buen Aire. Horarios de atención lunes a sábados de 6 a 20 horas y domingos de 10 a 20 horas. Nos ves y nos escuchás en nuestro canal de YouTube. Somos Urbana Play 104.3. Suscríbete. Compartí tu radio. Oh, tengo miedo de que no haya oyentes escuchando y que todo lo que hacemos en el programa carezca de sentido. Esa es mi angustia. Oh, por Dios. Si hay alguien del otro lado, llame por teléfono. Oh, eso significa que del otro lado hay oyentes. Sí, hay oyentes. Hay oyentes. Vuelta y media. Un programa con oyentes. Canchas de tenis Insaurralde, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy Te bien. quería encargar una cancha. No vendemos canchas, ¿eh? Ay, alquilar. Ah, como dijiste, encargar. Ay, perdón, Bien. me confundí. Te Muy bien. quería alquilar una cancha. ¿Estás bien? Sí. Si puede ser para el sábado, Ajá. ¿Qué De- sábado? este próximo. Ujú. De 13:30 a 14:30. ¿De qué hora? 13:30 a 14:30. No alquilamos I-30. Ah, bueno, de 14 a 15. De 14.05 a 15.05. Es un chiste. No. Bueno, de 14:05 a... ¿Es puntual? ¿A rajatabla? Veremos. No, dale, en serio. Eso sí, es tenis lacaniano. ¿Cómo es? Claro, si a los 5 minutos yo siento que tiene que terminar el partido, entro y digo, terminó. ¿Vos sos el umpire? Ujú. Y sí, soy Insaurralde. No puedo creerlo. No, pero bueno, no me sirve la cañera, porque por ahí para nosotros es una buena... Mirá, hoy un partido lo dejé 4 horas y media porque sentí que tenía que seguir. No, pero yo no puedo jugar 4 horas y media, no me da el piné. Veremos, ¿Veremos qué? dijo sé con qué No, huelles no, aro. yo necesito... Ya he alquilado varias veces y me alquilaron una hora. De hecho, me han alquilado de recién I-30. recién dijiste yo necesito. ¿Qué andas necesitando? Porque no terminaste. ¿Qué pasa con tus necesidades? Necesito una hora de tenis, pero no con estas dificultades. ¿Qué problema tenés con las dificultades? Me gusta sortearlas. Parece que no. Sí, me gusta sortearlas. Porque te estoy diciendo, es tenis lacaniano y No, no estoy para algo alternativo. Quiero tenis ¿Y para qué tradicional. estás? ¿Para Quiero qué estás? tenis freudiano. ¿Entendés? Que se sepa cuánto me cobrás. Pimba, pago. Al Acá- principio, al final, una hora. Acá es tenis, Llegamos hasta acá. Muchas gracias. Nos vamos de la cancha. tenis lacaniano. No, no me sirve. ¿No te sirve? ¿Tenés Bueno, el teléfono de algún freudiano? Sí, Páramelo de mano. pero la sesión acaba de terminar. Ok. Así que no hay.